Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, a todos. Agradezco al Señor que estemos aquí en esta hora para bendecir su nombre. Y vamos a orar en esta hora antes de iniciar la palabra del Señor. Vamos a poner en manos del Señor, que sea el Espíritu Santo que nos hable en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque por tu misericordia, Señor, estamos de pie. Solo por tu misericordia, Señor, aquí estamos. A ti damos toda la gloria y el honor, Padre maravilloso. Permite que cada uno de los que estamos aquí, Señor, aleluya, podamos aprovechar el tiempo que tú nos das. Porque nuestra vida, Señor, está en tus manos. Y solo por tu misericordia estamos aquí, Señor. Hanos entendido de los tiempos, Señor. Y a ti daremos gloria y honra por siempre, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Aleluya. En esta hora, el mensaje que en estos días estuvimos por allá en el instituto. Y pudimos ver lo que es el reino de Dios, el reino de Cristo en la iglesia. Y cada vez que uno va, pues uno se refresca más de acuerdo a la palabra del Señor. Y agradezco a Dios por la oportunidad que me dio estar unos días por ahí. Tuve que regresar antes del tiempo, pero yo quiero compartirles que esta palabra ya hemos leído, hemos hablado sobre esto, pero muchas veces lo oímos, pero no lo entendemos. No hay esa luz que aún Dios quiere traer a nuestras vidas a través de la palabra. Y hemos estado hablando acerca de la iglesia como miembros que somos los unos a los otros. Pero en esta ocasión quiero compartirles acerca de la iglesia como la novia de Cristo. Y usted y yo, los que hemos sido lavados, los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero de Dios, hemos pasado a ser la novia de Cristo. Usted y yo no somos cualquier persona. Somos una persona, un pueblo, como dice la escritura, adquirido por Dios, para que ahora nosotros estemos siendo esa novia de Cristo. Esa novia la cual está siendo preparada para las bodas. Hay mucha gente en estos tiempos, cuando alguien se va a casar, se hace con mucho tiempo los preparativos para poder realizar una fiesta de boda. Y tanto se prepara el hombre como la mujer para este evento, que es un evento único. Para muchos único en la vida. Y quizás para todos como único, aunque usted quizás haya quedado solo, y si volviera otra vez a tener otro matrimonio porque quedó viudo o algo así, no va a ser igual a la primera vez.
Y el Señor Jesucristo ha llamado a su pueblo, a su iglesia, su novia. Y hermano, quizás si nosotros no entendemos que somos su novia de Cristo, sí debemos de entender qué novio estamos teniendo y con qué novio vamos a ir a presentarnos un día delante de nuestro Dios y ser presentados para esa culminación gloriosa que está por suceder. En Isaías vemos que en el Antiguo Testamento Dios se mostró como un esposo a la nación de Israel. La vio a Israel, la tomó como una esposa, en la cual dice Isaías en el capítulo 54, en el versículo 4, donde el Señor habla a Israel en el versículo 5 y le dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Y quizás usted ha leído, yo hemos leído muchas veces esta palabra que dice Jehová de los ejércitos. Y yo quise un poquito más indagar, ¿por qué es Jehová de los ejércitos? Porque está relacionado esta palabra el nombre de Jehová de los ejércitos, está relacionado con la autoridad de Dios. Fíjese, cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, está relacionado con su autoridad. Dice, con la fuerza y el poder que ejerce sobre todos los seres espirituales que habitan en los cielos. Seres espirituales. Hay ejércitos en los cielos, hay ejércitos celestes de estrellas y de astros, pero también hay ejército de huestes celestiales. Y usted sabe que en los cielos, en el segundo cielo, porque la Biblia habla de 3 cielos, hay muchas potestades y potestades que son contrarias a Dios. Y aún en medio de todo eso, la Biblia dice que Dios, que Jehová, nuestro Dios, Él tiene toda la autoridad sobre todo eso que gobierna sobre ese segundo cielo. Y también habla en su posición de creador y Señor supremo de toda la tierra. Ahora, ese ser supremo, ese creador y Señor supremo de la tierra, dice, nunca igualado y nunca ni superado por nadie. Fíjese nada más la magnitud cuando habla el Dios a la nación de Israel y le dice que Él es el marido de Israel, ese Dios el hacedor, y también dice Jehová de los ejércitos. Ese poder de Dios, esa posición de creador y supremo de toda la tierra, que nunca será igualado ni superado por absolutamente nadie. Ese Dios era el hacedor y el marido de Israel. E Israel en el tiempo antiguo no tenía cualquier esposo que la cuidara, porque un esposo debe ser ese hombre que ama a la esposa, que la cuida, que la protege, y que por esa protección, ese amor y ese cuidado, la iglesia, o en este caso Israel, debería de corresponder a ese amor y a ese cuidado que Dios el creador tenía para con ellos. Y le dice que Jehová de los ejércitos, dice, es su nombre. No tiene un nombre cualquiera nuestro Dios. Es un nombre grandioso, como creador, como Señor supremo, como con ese poder y con esa fuerza sobre todos los ejércitos espirituales. Y luego le dice no solamente que es Jehová de los ejércitos, sino dice tu redentor. Le dice a Israel, soy tu redentor. Y cuando hablamos de un redentor, no está hablando de algo más, algo así nada más
cualquier nombre, cuando habla de redención, le está haciendo: soy tu libertador, el que te libertó del cautiverio donde tú estabas. Y usted sabe la historia de la nación de Israel. ¿Dónde estaba la nación de Israel? Pero Dios le plació tomar a la nación de Israel y atraerla hacia él. Y luego le dice: el Santo de Israel. Fíjese todos los títulos que está hablando nuestro Dios a la nación de Israel, como ese esposo que amaba, que cuidaba, que protegía, que proveía todo lo que la nación de Israel estaba necesitando. Le dice Hacedor, le dice Jehová de los ejércitos, le dice Redentor, y luego le dice el Santo de Israel. Dios de toda la tierra, dijo, será llamado. Y luego vemos más adelante en Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 2, cuando le dice Dios hablando a Israel. Y Dios había llamado a Israel, la había sacado de la esclavitud, la había redimido, la había traído hacia él para amarla, para cuidarla, para protegerlo. Y luego le dice aquí: anda, en Jeremías 2:2, y clama a los ídolos de Jerusalén. Que no era Dios, que no era el Redentor, que no era Jehová de los ejércitos, el marido. Y ahora está hablando Dios y le dice: clama a oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Israel en su juventud, dice, amaba a Dios, estaba con Dios. Y el Señor se acuerda de la fidelidad de Israel, de ese amor que Israel correspondió, de aquella liberación que le dio, de haberla traído hacia él, de haberla llevado por ese desierto y haberla introducido en esa tierra de promesa, en esa tierra que no le hacía falta nada, en esa tierra que dice la Escritura que fluía leche y miel, donde ellos no habían plantado, donde ellos no habían hecho, y Dios le había dado todo, les había dado. Y el Señor dice: me he acordado, pero dice, de esos días de tu juventud y de ese amor que tenías para mí. Dice: santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que te devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Cuando querían hacer algo a Israel, Dios siempre los liberó, siempre estuvo con ellos. No hubo un enemigo que los derrotara. Dios siempre peleó para ellos, para cuidarlos y para proteger a su nación amada. Pero ahora dice en el versículo 5: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres. Cuando yo leí esto, Dios está dolido en su corazón y le está diciendo a Israel: qué maldad vieron en mí. Sus padres, qué maldad vieron en mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Les está cuestionando: ¿qué hice yo? ¿Qué maldad vieron en mí para que sus padres se alejaran de mí? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte,
por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre. Y os introduje en una tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraste y te contaminaste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Ese lugar, dice, lo que yo te había dado, que yo te había dado por herencia, donde ahí habías comido del fruto, donde ahí tenía la abundancia, pero le dice, la hiciste abominable. Ese lugar seguro que Dios les había dado, lo contaminaron, porque la nación de Israel se prostituyó espiritualmente con las naciones vecinas, adorando a los dioses que otros adoraban. Y luego dice en el versículo 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Cuando yo leí esto dije, ¿qué es? ¿Cómo las naciones impías nunca cambiaron sus dioses? Nunca abandonaron sus dioses. Y por eso los está cuestionando. Le dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Bueno, hermano, qué tremenda pregunta, cuestionamiento les está haciendo Dios a la nación de Israel. Y le dice, sin embargo, mi pueblo ha trocado mi gloria por lo que no aprovecha. ¿Cómo es posible que otras naciones, teniendo dioses de piedra, de madera, de metal, los cuales no oyen, no ven, no andan, nunca han hecho algo por las demás naciones? Las naciones nunca lo habían cambiado, pero la nación de Israel se había olvidado de Dios. Y lo les dice en el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas no rotas que no detienen agua. Dejáronme a mí. Qué dolor ha de haber sentido el padre después de que los había sacado. Les había dado una heredad, pero ahora Israel se olvida de ese marido fiel, su hacedor. Y dice, me dejaron a mí. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido una decepción de abandono, una decepción o una herida profunda que alguien le haya causado porque le ha menospreciado o porque le ha rechazado. Pero Dios sabe cuando usted siente esa pena, ese dolor, porque Dios mismo lo sintió. A su amada pueblo de Israel que le había dado todo, ahora le dice, me han dejado a mí para acabar ahora cisternas rotas que no detienen agua. Habían dejado a Dios. Dice Oseas, más adelante habla Dios a Oseas cuando le dice en el capítulo 4, en el versículo 12, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Ya no hablaban con Dios, habían perdido la comunión con el Padre. Ya no tenían esa comunión. Porque cuán importante, hermano, en una relación, en las relaciones personales, la comunicación es muy importante. Cuando alguien ha dicho, cuando ya no hay una comunicación en un matrimonio, ya se acabó todo.
Cuando alguien dice, ¿qué tengo que decirte? ¿Qué tengo que platicar? Porque esa persona ha cerrado su corazón. Por eso no habla. Por eso se rompe la comunicación. Y la nación de Israel había cerrado la comunicación con Dios. Ya no hablaban con Dios. Ya no se comunicaban con Dios. Ahora, como dice aquí la escritura, a ídolo de madera preguntan. Oh, qué terrible, hermano. Cuando hay esa ceguedad. Dice, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. ¿Cómo puede hablar un Dios muerto? Un leño, un pedazo de metal o de madera. ¿Cómo puede hablar? Tenían un Dios que los hablaba constantemente con ellos, los había guiado a través de la nube, a través de ese fuego que los alumbraba en la noche. Les habló a través de todo su mandamiento, sus estatutos. Pero ahora Israel está hablando con dioses de palo. Es un leño lo que les está diciendo el Señor. Es un hilo de madera, le estás preguntando. Y según ellos, ese leño les estaba respondiendo. ¿Qué puede responder un Dios mudo? Más que mentira y engaño. Y la nación de Israel había hecho esto. Dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. ¿Y qué era ese espíritu de fornicaciones? Fornicación significa infidelidad. Habían sido infieles a Dios. Habían dejado a Dios. Y él mismo aquí dice, y dejaron a su Dios para fornicar. Qué tremendo. El Señor habría sentido por ese terrible abandono, por haberlo cambiado. Su presencia, su amor lo había cambiado por dioses que no son dioses. Porque cuando aquí se escribe Dios en minúscula, eso no es Dios. Por eso cuando usted escriba Dios, escríbalo con mayúscula. Dios no se escribe con minúscula. Dios, nuestro creador, nuestro marido, nuestro redentor, nuestro Santo de Israel se escribe con mayúscula. Nunca lo escriba con minúscula. Cheque bien eso, hermano. Porque Dios, no tenemos un Dios pequeño. Cuando es minúscula, y para mí ese Dios es un espíritu inmundo. Tenemos que hablar de un Dios que es grande. Pero aquí vemos ahora en Cantares una representación de un esposo y una esposa, que también representa a la iglesia y representa al creador, a ese hacedor, ese marido fiel. Y está representando a la esposa, a Israel o a usted y a mí. Dice en Cantares capítulo 5, en el versículo 2, dice ella, yo dormía, pero mi corazón velaba. A veces dice, ¿cómo? ¿Estaba dormida? ¿Velando? O sea, ¿cómo estaba? Porque aquí dice, dormía, pero el corazón velaba. Y luego dice, ella escuchó, dice, es la voz de mi amado que llama. Como que estaba entre dormida, entre despierta, y oyó la voz de su amado. Porque dice, es la voz de mi amado que llama. Y luego dice, la voz, él habla y dice, ábreme.
¿Dónde estaba el marido? Estaba afuera. O había llegado el marido, el hacedor, y ella estaba media dormida, media despierta. Y él le dice, ábreme. Y él le dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Qué palabras? Se da cuenta, todo habla mío. Ese, no sé cómo, de propiedad, ese sentido de pertenencia de ese esposo que le está diciendo, hermana, amiga, paloma, perfecta, y todo dice mía. Esa pertenencia. Dios, hermano, para Dios, cuando escogió a la nación de Israel, siempre le dijo, lo quiero un pueblo mío, un pueblo adquirido por Dios. Esa pertenencia, ese sentido de pertenencia, porque Dios no es un Dios de medias, a medias. Dios nos eligió para Él. Y aquí está hablando y le está diciendo todas esas palabras de hermana, amiga, paloma, perfecta mía. Pues el amor que tenía a su esposa, la ve de esa manera. Como las palabras dan una identidad a las personas. Como las palabras te dan vida o dan muerte. Y aquí está hablando de una manera, de un momento de amor. Y luego le dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Estaba cayendo el rocío. Y el amado estaba afuera, mojándose. Y él le estaba hablando que le abriera. Pero mire lo que dice ella. Ella le dice, me he desnudado de mi ropa. O sea, se había cambiado de ropa y estaba por decir en pijamas. Ya se había puesto cómoda. Ya se había puesto cómoda. Y luego le dice, he lavado mis pies. Y luego le dice, ¿cómo los he de ensuciar? Fíjense la respuesta de esta amada. Como dice, no, ay, no, hombre, ¿cómo? Ya estoy bien cómoda y hasta me lavé los pies. ¿Cómo quieres que me levante y vaya y te abra? Me voy a ensuciar los pies. Pero ahí estaba el amado intentando entrar con su amada. Porque dice, mi amado metió su mano por la ventanilla. Quizás había una puerta cercana y metió la mano, pero ella le había puesto, como que le había puesto más candado, más cerrojo, porque no pudo entrar. Y luego dice ella, cuando ya se levanta y quiere abrir la puerta, quizás le había puesto mucho candado, mucho cerrojo. Cuando se tarda en abrir, dice, abrí yo a mi amado. Y algo que sucede, dice, pero mi amado se había ido. Había ya pasado.
Dice, y tras su hablar salió mi alma. Imagínese, sale después de que quizás le piensa. ¿Usted cree que el esposo quería esperarla? Si se estaba mojando, si lo tenía afuera, si intentó abrirle y no estaba quizás muy atrabado. Quizás cuando ella se levanta, quizás dice, pues voy a abrirle porque pues está intentándolo. Pero usted cree que ese marido, después que le habla de esa manera, se habría querido quedar más tiempo? Se fue. Y cuando ella abre, ya no está. Y ahora ella dice, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿Cuántas veces nuestro amado ha tocado a nuestra puerta para que tú y yo estemos en su presencia? Quizás Él ha estado aquí tocando tu puerta para que lo adores, para que lo alabes, para que lo reconozcas. Pero tú estás cómodo. Tú no te quieres involucrar. Tú no quieres involucrarte porque no quieres ensuciarte los pies. Quizás muchos no queremos ensuciar nuestros pies para salir a hablar de Cristo, porque estamos cómodos, ya llegamos a la casa. Si alguien nos llama, hermano, hay esta necesidad. Hermano, esta persona, tenemos que evangelizar, tenemos que ir a orar por alguien. Y usted, ay, hermano, ya me cambié, ya no puedo ir, ya vengo cansado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha despertado en la noche para orar? Para estar en comunión con usted y conmigo. Quizás muchas veces Dios nos ha quitado el sueño para que nosotros podamos interceder, porque Él quiere tener esos momentos con nosotros, hablarnos. Porque cuando usted empieza a hablar con Dios, hermano, pero no en la mente, porque la mente, hermano, la mente vuela, la mente, el enemigo tiene acceso a estar en la mente bombardeándonos y no nos deja comunicar con Dios. Necesita usted levantarse y abrir su boca, abrir sus labios. La escritura dice que cuando invocas el nombre del Señor vas a ser salvo. Invocar es abrir tu boca, hablar con Él. Cuando tú hablas en oración con Él, algo sucede en tu espíritu, hermano. Quizás usted no ha experimentado, pero necesita experimentar y hablar con Dios. Abra su boca, no permita que el diablo lo mantenga con la boca cerrada. Muchas veces no podemos expresarle a Dios lo bueno, lo maravilloso, lo grande que Él es. Que sus misericordias han estado con nosotros. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y dice la escritura que su misericordia es más grande que los cielos. O sea, la misericordia de Dios no tiene un peso, no tiene límite. Y tú y yo lo limitamos a Dios y ni siquiera agradecemos a Dios y decimos gracias por tu misericordia. Cada mañana que nos despertamos, muchas veces Dios tiene que quitarme el sueño para estar en intimidad con Él. Porque hubo un tiempo que Dios me despertaba, yo le decía a Dios, quiero dormir, estoy cansada. Y muchas veces Dios se alejó de mí y no me volvió a hablar mucho tiempo. Me dejó dormir toda la noche, pero empecé a sentir seca mi corazón. Porque cuando tú no hablas con Dios y tú no le permites que Él hable contigo, tu vida se va a secar.
ese amor que tú tienes por Dios se va a acabar. Y Dios, ¿cómo te va a hablar si no queremos oírlo? ¿Te querrá hablar Dios cuando tú no quieres oírlo? Es aquí en este versículo de Cantar, ella estaba cómoda, ya no quería levantarse, no quería ensuciar los pies. Pero cuando se levanta, ya no está el amado. Ya se fue el amado. Le habla y ya no le responde. ¿Cuántas veces has sentido que tú le hablas a Dios y Dios no te responde? ¿Cuántas veces Dios ha guardado silencio? Porque tú y yo muchas veces hemos guardado silencio y no queremos hablar con Dios. ¿Sabe cuándo usted quiere hablar con Dios? Cuando usted lo necesita nada más. Ahora sí corremos y hablamos con Dios, le gritamos. Pero cuando estás en bonanza, ¿para qué le hablo a Dios? ¿Para qué lo alabo? ¿De qué lo tengo que alabar? Alabar, no tengo nada por qué alabarlo. ¿Cuántas veces estás aquí en la casa de Dios y uno lo adora, le exaltan y otros están mudos? Y quizás cuando tú quieras buscar a Dios, Dios va a guardar silencio. Aquí está hablando esta amada que el esposo le abrió, le tocó la puerta, le llamó, intentó entrar. ¿Cuántas veces Dios ha querido entrar a tu vida y tú tienes cerrojos dentro, dureza en tu corazón? Y cuando yo estaba leyendo esta escritura que lo vimos, estuvimos viendo en una clase, yo recordé aquel canto que se llama Las 3 etapas de mi vida, que dice este canto: una mañana a mí vino el Señor. Y dice que tocó el corazón y quería entrar. Pero ese joven le dijo: Señor, soy muy joven. Como diciendo, déjame vivir. Y dice que el Señor se sonríe y se va. Y luego en otra etapa dice, viene y toca. Y ese hombre le dice: Señor, ahora tengo un amor y yo no puedo dejar ese amor por ti. Y él se vuelve a ir. Dice que hasta la tercera vez el Señor en su misericordia le toca el corazón. Pero ahora él está en necesidad, ahora está en otra situación, ahora está en tristeza, en dolor, ya no tiene la juventud, ya no tiene la fuerza, ya no tiene ese amor que tenía y le estorbaba. Y aún Dios va y le habla y le toca el corazón y ahora le dice: sí, Señor, entra. Muchas dejamos entrar a Dios en nuestro corazón cuando perdimos la fuerza, cuando hemos perdido muchas cosas que debimos haberlo entregado a Dios desde temprana edad. Dios aún sigue llamando. Ahora la iglesia de hoy, esa iglesia, ese pueblo que abandonó a Dios, que lo dejó y lo cambió por leño. Ahora el Señor Jesucristo, a través de los gentiles, que tú y yo somos gentiles, Él vino para hacer una iglesia gloriosa para Él. Y es la descripción que nos da la escritura en Efesios capítulo 5, que hemos leído muchas veces, pero yo me voy a enfocar. Efesios 5, en el 25, pero me voy a enfocar más a lo que es Cristo como el novio. Cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres
Y lo dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los lavados y comprados con su sangre preciosa. Si usted ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo, si usted ha aceptado ese regalo de perdón y salvación y se ha arrepentido y ha entregado su corazón a Cristo, ahora usted pertenece a la iglesia de Cristo. Ahora usted es esa novia de Cristo. Quizás aquí hay personas que todavía no se han decidido a ser esa novia, porque quizás hay otro amor, como dice ese himno. Y le dice aquí este versículo, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por ti, por mí en la cruz. Ahí en ese lugar, en esa cruz, en ese lugar donde se negó a sí mismo, donde tuvo que decir al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y él fue a esa cruz y se entregó por esa novia, que somos tú y yo. Y luego dice aquí, ¿para qué él se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de vida, la palabra de amor y de perdón. Esa fue la palabra cuando Dios nos habló y nos cautivó, como cuando le dice, amada, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Ahora viene Cristo y nos lava con su sangre. ¿Cómo éramos tú y yo, hermanos? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde estábamos, hermano? Dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que el Señor ha comprado. Tú y yo tenemos que preservar lo que el Señor hizo por nosotros. Nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos santificó. Dice, a mí mismo. Fue Él mismo el que se entregó para que tú y yo ahora pertenezcamos a ser esa novia. Y nos dice Tito 3 en el versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué hicimos tú y yo para que nos salvara? ¿Qué hiciste tú para que merecieras el amor de Dios? Yo no hice nada absolutamente, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nos limpió, nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? Dice en el versículo 3, de lo que éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nada más de ahí nos lavó, nada más de ahí nos limpió. Fíjese nada más, ¿cuántos no éramos rebeldes? ¿Cuántos no éramos esclavos de concupiscencia? Insensatos. De allá el Señor sacó a esa iglesia. Así como Dios sacó a Israel de esa esclavitud en la que estaba en ese Egipto, ahora Cristo nos sacó, nos redimió de esa rebelión, de ese pecado, y nos trajo ahora para limpiarnos por esa bondad de Dios nuestro Salvador y por su amor
por su amor. Cuánto nos ha amado el Señor. Yo no sé si alguna vez tú has percibido cuánto Dios te ama, pero quizás tú no has sentido el amor de Dios porque tú estás tan engrosado. Tu corazón está tan engrosado del mundo, de los deleites, de la vanidad, que no has percibido el amor de Dios en tu vida. Dice Efesios capítulo 1 en el versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso fue lo que lo hizo, el afecto de su voluntad. Él quiso voluntariamente entregarse por ti y por mí. Y luego nos dice Efesios capítulo 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Tú y yo estamos siendo sustentados y cuidados por el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nuestra pregunta, como iglesia, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer ante ese amor que Él derramó, ante ese perdón que Él derramó, ante todo lo que Él hizo para traernos y limpiarnos? ¿Sabe qué es lo que a ti y a mí nos corresponde como iglesia? Someternos a Cristo, sujetarnos a Cristo. Y sujetar es afirmarnos, es contener con fuerza algo. Es como que algo que tienes aquí, dice: yo voy a sostener esto. El Señor dice: yo quiero que te sujetes a mí. Yo ya te amé, ya te traje. Lo único que yo te pido es que afírmate conmigo. No me sueltes, porque te sueltas, te vas a caer y va a haber un caos en tu vida. Pero ¿qué es lo que te sujeta a Cristo, hermano? Su amor. Su amor. El amor de Dios, hermano, es el que nos va a sustentar. Te va a hacer que tú y yo nos sometamos a Él. Yo no sé qué tanto tú y yo estamos sometidos a Dios, pero el Señor, Él lo dice, y la iglesia solamente dice: sométete a mí, sujétate a mí, aférrate a mí y no lo soltemos, hermano. Pónganse de pie en esta tarde. Maravilloso, Señor. Yo voy a pedir que puedan venir a tocar algo los hermanos. Tú eres la novia de ese novio maravilloso que nos buscó y nos encontró. No seamos infieles como la nación de Israel. No le paguemos al Señor con infidelidad a Él como Israel lo hizo. Israel abandonó a su marido, a Dios. Ahora tú y yo somos su iglesia. Tú y yo, ¿qué haremos? ¿Cómo corresponderemos a ese gran amor que Él ha derramado para con nosotros? ¿Cómo responderemos? El altar está abierto.
el altar está abierto. Si tú ya no has hablado con Dios, si ahora tú estás teniendo comunión o comunicación con leños, como lo hizo Israel, quizás tú puedes decir: yo no hablo con leños, pero estás hablando con otras personas, estás pidiendo consejo a otras cosas, a otras personas, estás buscando otros medios y has dejado de tener comunión con el Padre, has perdido tu comunión con el Espíritu Santo. Entonces hay infidelidad en tu corazón. La nación de Israel se contaminó el lugar que Dios había provisto para ellos. Dios ha provisto algo precioso para ti. No contamines lo que Dios te ha dado. No contamines tu corazón que Dios ha limpiado. Sometámonos al Señor Jesucristo. Respondamos a su amor. Respondamos a ese llamado que muchas veces Él nos ha hecho para hacer algo. Sometámonos a ese amor de Dios. Oh, maravilloso Señor, maravilloso. ¿Cuándo fue la última ocasión Cierre sus ojos que buscaste en privado en tu habitación? Me buscaste de todo corazón, sin pedirme a cambio un favor. Hable con el Señor, abre sus labios. Yo buscando estoy en la tierra, en su alrededor. Maravilloso Espíritu Santo. No tan solo adoración, mas la vida Si usted de es su un iglesia, adorador. ¿por qué no adora a ese amado? Nueva diario es mi misericordia. ¿Por qué no abre sus labios y empieza a adorar a su amado? Gracia a todos es gloriosa. Adore a ese amado que lo lavó y lo compró Yo con su sostengo sangre. todo el universo. Aún formé Adore a su los amado. montes con mis dedos. Adore a aquel que Nueva nos diario lavó, es limpió mi con su misericordia. A ese Día a diario amado, todos es a ese gloriosa. amado que lo ha perdonado, lo ha Yo transformado. sostengo todo el universo. Oh, maravilloso Y aún Señor. tejí a todos con mis dedos. Oh, maravilloso, maravilloso Señor. Aquí Desde el está tu cielo iglesia. atiendo al clamor. Aquí está tu novia, Señor. Al venir Háblanos de un palabras. puro corazón. Esas palabras tuyas, Señor, Si que nos se limpian. ha alejado de Que lo podamos ir a tu vano. palabra, esa palabra que nos Si la limpie, Señor. sangre de mi hijo Y lo como ha cantábamos hace un limpiado. momento, Señor, endereza mis pasos. Yo buscando Que seas tú el que estoy corrija nuestro caminar en contigo, la Señor. tierra y Queremos, su Señor, alrededor. que tú corrijas nuestro caminar contigo, Señor. No tan solo adoración, Que podamos amarte con todo el mas corazón. la vida de un adorador. Tú eres ese amado Nueva diario es que mi muchas veces has venido a tocar misericordia. nuestro corazón. Y Tú gracias has venido a todos tocar es nuestra vida para gloriosa. tener esos momentos Yo de sostengo intimidad en tu todo el presencia. universo. y amarnos Antejí para tener esos A momentos todos con mis dedos. de comunión con nosotros. Yo Y no te hemos escuchado. buscando estoy. Hemos puesto pretextos como lo hizo tu amada en los y su cantares. alrededor. ¿Cuántos pretextos a veces hemos puesto, Señor? Por
Por eso hemos sentido que te alejas de nosotros. Muchas veces hemos sentido seco nuestro corazón porque te hemos puesto pretextos y no hemos escuchado a la voz de tu Espíritu. Pero aquí estamos en esta hora, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, aquí estamos.